Continuar con nuestra secuencia profética. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte de Apocalipsis 17. Para eso, les invito a ponerse de rodillas para hacer una oración y abrir el santo libro del Señor. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe en el día de hoy para poder comprender el mensaje que nos tienes preparado. Que te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Anoche hemos hablado ya parte de lo que es el capítulo 17 de Apocalipsis. Allí se mencionan dos símbolos. Estos dos símbolos representan a la alianza de los poderes paganos para los últimos días. Aquellos poderes que se van a encargar de llevar adelante el llamado nuevo orden mundial. Pero estos poderes se van a encargar también de engañar al mundo entero. Es decir, de llevar un falso mensaje para confundir a los hijos de Dios. El plan de Satanás es destruir no solamente a aquellos llamados mundanos, sino también destruir al pueblo de Dios. Así que para eso ha formado una serie de creencias, de religiones, de instituciones para poder confundir a la humanidad. Esa es una de sus mayores trampas, ¿no? De tal forma que la mayoría de gente sea atraída por esos lados a fin de confundirse. Miren esto. Cuando la gente comienza a ver varias alternativas, comienza a irse para una iglesia, se va a otra, otro grupo por aquí, por allá, cuando deberían de juntarse solamente en un solo sector. Pero si Satanás logra poner varias iglesias, haciendo creer que todas son la verdadera, porque todas dicen ser la verdadera, entonces, ¿qué va a pasar con la gente? Los que eran fieles se van repartiendo en esas iglesias. Ya al final, en la iglesia verdadera, solo queda, ¿qué cosa? Un puñadito. No quedan más. Entonces, Satanás tiene el propósito de crear más instituciones religiosas con el fin y el propósito de desmenuzar al pueblo de Dios. Si tenían que ser 1000, ahora en el pueblo de Dios solo van a haber 10 o 20, no van a haber más. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la gente se va yendo con otras líneas. Incluso dentro de la misma iglesia, en el pueblo de Dios, va creando grupos aislados. Entonces la gente comienza a irse a esos grupos hasta que finalmente en el verdadero solo quedan unos cuantitos. Hasta con los dedos de las manos los podemos contar. Para eso existe esta mujer de la que vamos a estudiar esta noche, la grande Babilonia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5, por allí vamos a empezar. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien. Ahora, ya habíamos descubierto anoche que una mujer representa, ¿qué cosa? A una iglesia, ¿correcto? Y que esta iglesia estaba en alianza con el poder de Roma papal. ¿Por qué? Porque va unida con la bestia, ¿correcto? Que es un símbolo del Vaticano. Ahora, esta iglesia dice que se une con los gobernantes de la tierra. ¿Para qué se une con los gobernantes de la tierra? Para poder llevar a cabo el plan de introducir sus abominaciones en el mundo entero. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. ¿Qué dice de ella? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
¿Qué cosa dice que tenía esta mujer en su mano? Un cáliz de oro lleno de abominaciones. ¿Para qué? Para dárselos a beber a todos los seres humanos que llegan a esta tierra. ¿Y a cuántos le da de beber? Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Fíjense lo que dice allí. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Quiénes se han embriagado, dice, con el vino de las fornicaciones de esta mujer? Todos los moradores de la tierra. Eso quiere decir que ninguno se ha librado, ni tú ni yo. Todos hemos llegado a participar de ese vino. Fíjate cómo. Cuando tú estás en una verbena, cuando estás en una fiesta, en una celebración dedicada a las creencias de Babilonia, tú ya te has mezclado. Fíjense nada más en esto. El sistema de adoración que presenta Babilonia está relacionado aún con la sociabilidad humana. Es decir, si tú quieres sociabilizar con la gente, tienes que tomar ese vino. Si no tomas ese vino, no haces sociedad con la gente. Eso es lo peor de todo, ¿no? Entonces te ves obligado ¿a qué? A tomar ese vino si no quieres ser una persona antisocial. Ahora vamos a descubrir de qué se trata cada una de estas cosas. Muy bien. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 8, versículo 9 y 10. Ya dije también por qué se le llama a esta mujer la grande ramera. ¿Ah? ¿Por qué se le llama así? Porque se ha prostituido en una mezcla con el poder político, ¿correcto? Y ha traicionado a su marido, que en este caso es Jesucristo. Es decir, ha dejado de obedecer la ley de Cristo para seguir las leyes de los gobernantes de este mundo. Muy bien. Ezequiel capítulo 8, verso 9. ¿Qué son las abominaciones? Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. ¿Y qué vio Ezequiel? Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. O sea que entonces la idolatría era conocida con el nombre de ¿qué? De abominaciones. Ahora, ¿a quién estaban adorando los israelitas en esta ocasión? Ezequiel capítulo 6, versículo 4. ¿A quién estaban adorando? Vamos a ver. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. ¿A quién dice que estaban ahí adorando? ¿Qué dice ahí? ¿Imágenes de quién? Del sol. Es decir, estaban adorando al dios sol. En la antigüedad, todas las naciones paganas se caracterizaron por adorar al sol. Aquí en el Perú nada más, ¿a quién se adoraba en el tiempo de los incas? A Inti. ¿Quién era Inti? El dios sol. Así que entonces todas las naciones paganas estaban detrás del sol. Y los israelitas, el pueblo de Dios, también se mezcló con la adoración del dios sol. Ahora, ¿cómo comienza esta adoración del dios sol? Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10. Allí se hace mención del inicio de esta adoración. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Muy bien, se hace mención ahora acá de Nimrod, el que construyó la torre de ¿qué? De Babel. Este hombre, Nimrod, se dio el título del Pontifex Maximus y se representó con la torre de Babel, porque él decía que esta torre llevaba a los hombres de ser seres humanos a llegar a ser divinos. Así se representaba la torre como un puente hacia los dioses. Sin embargo, la Biblia enseña que el único puente entre la tierra y el cielo es Jesucristo, ¿correcto? San Juan capítulo 14, versículo 6. San Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense en esto,
Cristo se convierte en el puente máximo entre la tierra y el cielo. De ahí que a Jesucristo se le da el título del Pontifex Maximus, o máximo pontífice, o sumo pontífice. Hebreos capítulo 4, verso 14 y 15. Fíjate lo que dice allí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote o pontífice, que es lo mismo, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora bien, cuando Nimrod se toma el lugar de ser el puente que une el cielo con la tierra, se estaba tomando el lugar ¿de quién? Del Mesías, del Cristo que vendría a hacer esa tarea de unir al cielo con la tierra. Fíjense por qué. Génesis capítulo 3, verso 15. Ya desde el inicio, después de que el hombre pecó, Dios prometió a Adán y a Eva que enviaría un Salvador y que éste pisaría la cabeza de la serpiente, ¿correcto? Este sería pues el puente para llevar a los hombres otra vez de vuelta a Dios, para poner en enemistad a la serpiente y al hombre. Ese era el plan de la salvación. Vamos a ver de qué se trata. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente, los descendientes de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer, los descendientes de la mujer. Los que serían descendientes de la mujer representaban a la iglesia, la mujer es la iglesia. Entonces los descendientes de la iglesia estarían en guerra con los descendientes de la serpiente, ¿correcto? ¿Cómo sería eso? Para lograr poner en guerra a estos dos bandos, Cristo sería el que estaría al medio. ¿Por qué? Fíjense lo que dice aquí. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gálatas capítulo 3, verso 16. ¿Quién es la simiente? Para que nos demos cuenta cómo se pone pues la enemistad, ¿no? Dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo es la simiente, ¿correcto? Entonces, esta simiente que es Cristo pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, entre los creyentes de la iglesia con los creyentes del diablo. Ahora, ¿cómo logra Jesucristo ponerle enemistad entre la serpiente y los creyentes de Dios? Fácil, fíjense cómo. Cuando tú te llenas del conocimiento de la palabra de Dios, cuando te llenas del conocimiento del Evangelio, ese conocimiento te pone en guerra con el diablo, ¿sí o no? Claro que sí. Esa es la enemistad. El Evangelio es la enemistad entre Satanás y nosotros. Si nosotros nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios, inmediatamente quedamos en guerra con la serpiente. Ya no nos comprendemos, porque la serpiente piensa una cosa y nosotros pensamos otra cosa. Y cuando seguimos los principios de la palabra de Dios, inmediatamente ya estamos pisándole la cabeza ¿a quién? A la serpiente. Ya no nos derrota. Ahora, fíjense en esto. Dice que se le pisa la cabeza, no la cola. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos atacar a una serpiente y queremos agarrarla por la cola? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ah? Pero cuando nosotros vamos directo y cortamos la cabeza, nos libramos de la serpiente. Así que entonces lo que tenemos que hacer es pisar la cabeza para que quede destrozada la serpiente. Ahora, ¿qué significa pisarle la cabeza? Significa destruir sus creencias de la serpiente. ¿Cómo se destruyen las creencias de la serpiente? Fácil, con la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más sabio pues que la serpiente. ¿Ah? Entonces, con el conocimiento de Dios se vence a la serpiente. ¿Con qué venció Cristo a Satanás? ¿Se acuerdan? ¿Con el escrito qué? Escrito está. Es la única forma de vencer a la serpiente, no hay otra. Muy bien. Ahora, siendo así, desde el principio, el Señor había enseñado ese evangelio, que vendría un Salvador, un Mesías. Y como Dios había enseñado eso desde el principio, en los tiempos de Nimrod,
Él ya conocía ese evangelio. Y entonces él hizo creer que él era ese Mesías, el puente entre el cielo y la tierra. Esto que se llama anti-Mesías, contra Jesucristo, anticristo. El primer entonces hombre que se declaró en contra del verdadero sumo pontífice fue Nimrod. Y se dio el título de Baal, que significa mi señor. Así comenzó la historia de Baal, ¿correcto? Jueces capítulo 2, versículo 13. Fíjense lo que dice allí. Jueces capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué pasó acá? Dejaron, dice, a Jehová los israelitas, el pueblo de Dios, y se fueron a adorar a Baal y a Astarot. Ahora, a ambos se les conocía con el nombre de los Baales, porque Astarot era la representación de Baali. ¿Ah? Baal significa mi señor, Baal y mi señora, y Astarot era la misma diosa luna Astarte o Isis. Vamos al versículo 11, Jueces 2:11. ¿Qué dice allí? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a quien dice. Así que no era uno solo. Aquí estaban marido y mujer, es decir, Nimrod y Semiramis, que representaban a Baal y Baali, los Baales. Muy bien, ahora teniendo eso en cuenta, resulta que la adoración a Nimrod, al dios Baal, estaba basada en toda la creencia que éste había inventado. ¿Qué cosa había inventado entonces este hombre? La doctrina del panteísmo. Y aunque era inventada por él después del diluvio con la Torre de Babel, el panteísmo venía ya desde el Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíjense lo que dice allí. Génesis, capítulo 3, versos 5 y 6. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué les ofrecía Satanás a Adán y a Eva? ¿Ser como qué? Como dioses. ¿Ah? Ahora, esa creencia de hacer pensar que la criatura, el ser creado, pueda ser divino, se llama panteísmo. La creencia de que los seres creados son dioses. Muy bien. Y esta creencia del panteísmo la predicó la serpiente a la mujer. Y en esa creencia se hace pensar que como los seres humanos se vuelven dioses, se vuelven inmortales. Y por eso la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Correcto? Así se inicia la creencia espiritista de la inmortalidad del alma. O sea, dos doctrinas aquí claves que empezaron. La inmortalidad del alma y el así de sencillo. Muy bien. Ahora, una vez que esta creencia comienza a ser propagada por Nimrod y Semiramis, este Nimrod hace creer al mundo que él es Dios mismo. ¿Por qué? Porque Nimrod en esa época era un hombre bastante alto, superaba en altura a los de su época. Y en el lugar donde él habitaba, la gente era de raza blanca, pero él nació de color negro. Y por esa razón, ¿saben qué decía? Soy distinto a ustedes, les decía. Y se creía un dios, ¿correcto? Y era corpulento, tanto así que con sus propias manos destrozaba animales salvajes. Por eso se le llama el gran cazador. Génesis capítulo 10, versículo 10. Ese era Nimrod. Génesis 10:10. Y fue el comienzo de 10:8, perdón. 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, verso 9. Este fue vigoroso, ¿qué dice? Cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Es porque era un hombre bastante fuerte que podía matar a los animales salvajes con sus manos. Y por esa misma razón se decía que era un dios y todos le temían. Y llegó a instituir confesionarios
donde se supone que la gente venía a confesar sus pecados para que Él los perdone. Es decir, el rey absolvía de pecado a todo aquel que se confesaba antes de que Él lo descubriera. Interesante su forma de trabajar. Miren, al poner sus confesionarios, a quien iban a adorar era la diosa Semiramis, que era su mujer, que se supone que era la intercesora para llegar a Él. Y entonces, cuando venían al confesionario, le contaban al sacerdote que tenía él, porque él puso sacerdotes, y le decían al sacerdote todo lo malo que habían hecho. Sí, yo he hablado mal, he pensado mal contra el rey, todo confesaban. Entonces, cuando alguno de estos se levantaba en rebelión contra Nimrod, Nimrod les decía en su cara todos sus pecados. Así, ya, tú eres el fulanito, ¿no? Miraba sus registros, pues, de los confesionarios, ¿no? Tú eres el fulanito, ¿no? Tú eres el que habló un día mal contra mí, ¿no? Encima todavía dice que tú me maldijiste. Para remate dice que un día pensabas robarme. Entonces el hombre se quedaba frío. ¿Cómo sabe este rey mi vida? Lo que el hombre no sabía es que a través de los confesionarios él tenía la vida de todos. Y de esa manera tenía control sobre la sociedad. Estas ideas fueron repetidas por los demás imperios a medida que pasaban los años hasta llegar a Roma. Y en Roma religiosa volvemos a ver los confesionarios. ¿Para qué creen que podrían ser? No sé, cualquier parecido es mera coincidencia, ¿no es cierto? Porque entonces esto serviría para tener control sobre la población humana. Y si ahora se están haciendo inventos para controlar a las personas con cámaras y con todo tipo de artefactos, ¿quién creen que está detrás? Y es que estos poderes siempre han trabajado así, no es nada nuevo. Pero en fin, su mujer, Semiramis, vamos con Semiramis, Jeremías capítulo 7, versos 17 y 18. ¿Qué nos dice de Semiramis la Escritura? Jeremías capítulo 7, versos 17 y 18. Parece que la tecnología, ¿no? ¿No veis lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Verso 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿A quién le llamaban la reina del cielo? A la diosa luna, a Semiramis, pues, ¿no? Y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Así que entonces sí había una diosa reina del cielo a quien adoraban los babilonios. Y esta diosa reina del cielo recibía tortas que le hacían especialmente en formas circulares, como la representación del sol y de la luna. Ahora, esta costumbre de hacerles tortas a los dioses era repetida por sus seguidores, porque como todos eran seguidores del panteísmo, todos se creían pues dioses, ¿no? Tal es así que cuando llegaba el día de su onomástico, de su nacimiento, hacían tortas y se acercaban a las otras personas que eran las participantes del día y les regalaban su tortita y les hacían participar de eso. ¿Por qué? Porque estaban adorando al dios Sol. La torta circular era un símbolo de eso, ¿no? Más adelante esto cambió. ¿Cómo así? Fíjense, en el pasado las religiones paganas, las creencias paganas tenían un dios para cada día. Así que cuando tú nacías en un día del año, tú nacías en el día de un dios. Y el día que llegaba tu cumpleaños, tú hacías tu torta redonda para ese dios. Y por eso te decían que tú eras el dios que lo representaba en la tierra. Eso se llamaba panteísmo. Pero más adelante, en la Edad Media, la Iglesia Católico Romana cambió algunas costumbres, ya desde los días de Constantino, ¿no? Y en el calendario se pusieron los nombres de todos los santos para todo el año. O sea, todos los días tienen un santo. Por eso cuando tú cumples un año te dicen, ¿qué día es el día de tu qué? ¿Por qué? Porque es el día del santo en que tú naciste. Antes eran dioses, ahora son los santos. Entonces, ¿a quién le haces la torta el día que la estás haciendo en tu casa?
Esa es la costumbre. Ahora, eso no significa que no vamos a recordar nuestros cumpleaños, ¿no? Hasta en la Biblia se presenta los años de las personas, sino que digo que esas cosas y algunas de las formas vinieron desde allí, que eran parte de las costumbres. ¿Por qué? Porque tenían que ver con la adoración al dios Sol, y eso era parte del panteísmo. Es por eso que cuando llega tu cumpleaños, en lugar de que tú recibas regalos, ¿qué deberías de hacer? Dar regalos. ¿A quién? A Dios, de agradecimiento por un día más. Pero si tú recibes regalos es porque te están creyendo que tú eres un santo, un Dios, porque solo a los dioses se les hacían los regalos. Es por eso que en el cumpleaños acostúmbrate a ofrendar para Dios, ¿no? Tiene que ser al revés, pues, ¿no? No vamos a recibir las ofrendas nosotros como que fuéramos los dioses, ¿no? Muy bien, así era la costumbre. El hecho es de que esta mujer junto con su marido tuvieron un hijo que se llamó Tamuz. Ezequiel capítulo 8, verso 14. Sin embargo, acá hubo un problema. Cuando ella se embarazó, Nimrod ya había muerto. O sea, ¿de quién se embarazó? Esto estaba raro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que en la costumbre de los babilonios, si esta reina había perdido a su marido, porque Nimrod se supone que fue asesinado por Sem, ¿no? Sem era el hijo de Noé. ¿Y por qué lo asesinó? Bueno, porque en una confrontación Sem terminó ganando, ya que él quería introducir el paganismo, ¿no? Nimrod. Entonces chocaron y en la confrontación, en la guerra, en la pelea, ganó Sem. Y entonces se hizo creer que Nimrod se fue a vivir al sol con su padre, ¿no? Al lugar del sol, de donde él sería ahora llamado el dios Sol, ¿no? Y entonces, cuando Nimrod se supone que ya estaba en el sol, mandó un rayo de luz que cayó sobre Semiramis, ¿no? Y milagrosamente se reencarnó Nimrod en Semiramis y ahora venía el mismo Nimrod, pero en la forma de Tamuz. Ese es el cuento que ella hizo creer. ¿Por qué inventó ella todo eso? Porque si no, la mataban. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo se embarazó sin que el pueblo lo supiera? Una de sus costumbres era que ella tenía que avisar que ya tenía un nuevo consorte, quién iba a ser el nuevo rey. Pero si ella aparecía embarazada sin haberle dicho nada a la nación, entonces significaba que ella era de mala conducta y por esa razón había que sacrificarla. Así que para evitarse todo eso, ella tuvo que inventar toda esa historieta. Y llegó hasta el punto de contar que ese hijo Tamuz había nacido milagrosamente en una fecha milagrosa también. Vamos a ver, Ezequiel capítulo 8, verso 14. ¿Qué dice allí? Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ahí está Tamuz, ¿no? Endechar, cantar canciones fúnebres, ¿no? Ya la ves hacer el luto por el muerto, llorar, ¿no? Todo eso era parte de la endecha. Ahora, estas mujeres que venían a endechar a Tamuz, ¿por qué endechaban? Bueno, acá tenemos algunas representaciones de ese dios Tamuz, ¿no? Algunas esculturas antiguas. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando este dios Tamuz, este llamado dios, llegó a la edad de 40 años, como era igual que su padre, pues un cazador, ¿no? Que se enfrentaba a los animales salvajes, uno de estos animales lo había corneado por un ojo y lo mató. Y de ahí es que a Tamuz se le representaba con un solo ojo. Y este Tamuz es el mismo llamado Horus entre los egipcios. ¿De dónde viene el ojo de Horus? El ojo de Horus es por el ojo que le fue acorneado, ¿no es cierto? Y ese ojo de Horus hasta el día de hoy es utilizado como el ojo de Lucifer, el ojo de Satanás o el ojo del diablo que aparece en el triángulo de la pirámide del nuevo orden mundial, ¿no? O sea, todo está relacionado, si se dan cuenta, esto no es de ahorita, viene de años, ¿no? Y se creía por eso que el triángulo con el ojo que todo lo ve es representación de la Trinidad de los paganos, ¿no? Y de ahí viene pues la idea de la Trinidad, ¿no? Porque en la Biblia no existe la palabra Trinidad, ¿no? Hay que ser realistas en eso, ¿no? Lo que existe en la Biblia es la palabra deidad. La deidad son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres forman una sola deidad, un solo Dios verdadero.
Pero la palabra Trinidad parte del paganismo, de la famosa Trimurti, donde se creía que había un Dios con 3 cabezas. En la Trimurti se pensaba que un Dios que tenía 3 cabezas era la Trinidad, es un monstruo, ¿no? Pero Dios no tiene 3 cabezas. En el caso de Dios son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, el término Dios no es un nombre, porque a veces muchos piensan que la palabra Dios es un nombre. No, la palabra Dios significa luz, viene de Deus, luz, ¿correcto? Los 3 forman una sola luz verdadera, la luz de la verdad. Por eso se llaman Dios, los 3, porque no tenemos 3 dioses, solo es un Dios manifestado en 3 personas, ¿correcto? Y los 3 tienen la misma capacidad, la misma luz, por eso los 3 también se llaman Dios. ¿Lo ves a Jesús? Dios, luz, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Lo ves a Dios Padre? Dios Padre es la luz, Jehová, la luz. Entonces, en ellos siempre va a estar esa característica, el Espíritu Santo es la luz. Entonces, por esa razón, se dice que los 3 son luz, nada más, ¿correcto? Ya en otro momento vamos a hablar acerca de cómo los 3 coinciden como un solo Dios verdadero, ¿no? Porque piensan igual, o sea, cualquiera de los 3, si tiene un pensamiento y dice, vamos a hacer esto, ¿qué les parece? Los 3 dicen, lo que tú digas, porque eres Dios y no te equivocas. Si el Hijo dice, los 3 están de acuerdo. Si el Espíritu dice, los 3 están de acuerdo. ¿Por qué? Porque los 3 piensan igual, son una luz verdadera. Nunca se contradicen. ¿Por qué? Porque su sabiduría es elevada, por tanto los 3 comprenden rápidamente las mismas cosas. No es como decía Francisco I, el Papa, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo y que todos dijeron eso es una blasfemia? Los 3 entran en un cuarto, discuten, pelean y al final cuando salen como que los 3 fueran uno. Esas son las ideas del diablo, ¿no? Hay que tener cuidado con esas ideas. En fin, muy bien. Entonces ya tenemos la idea de quién es Tamuz. En base a Tamuz se crea toda la adoración de Babilonia. ¿Cómo así? Resulta que su madre él hizo creer que había nacido en el 25 de diciembre para hacer cuadrar el asunto de la divinidad, pues porque si no la gente no lo hubiera creído. Entonces, ¿qué cosa dijo? Bueno, mi hijo ha nacido el 25 de diciembre cuando empiece el ciclo solar del año, ¿no? Porque el 25 comenzaba pues el ciclo solar, ¿no? Allá en el otro lado del mundo, entre el 21 y el 25. Y en esa ocasión pues cayó en el 25. Y entonces, ¿qué pasa? Ella dijo, mi hijo nació en ese día. El día anterior era el día corto en que salía el sol y se creía que el sol moría ese día y al otro día volvía a nacer. Y entonces ella decía, el 24 es la muerte de Nimrod, el 25 es el nacimiento de Tamuz reencarnado. Y así nació la doctrina de la reencarnación. Hebreos capítulo 9, versículo 27. La Biblia no dice que exista la reencarnación, ¿no? Vamos a ver qué dice allí. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces dice? Una sola vez. ¿Cuántas veces tienes que morir en la reencarnación? 80 veces. Bueno, según el karma, ¿no? Tú tienes que regresar 80 veces. Pero los creyentes de la reencarnación odian la reencarnación. Por eso es que ellos practican ciertos ejercicios como el yoga para romper la línea de la reencarnación, ¿no? El ciclo de la reencarnación de que vienen a cada... Ellos no quieren venir a cada rato, pero a los cristianos les hacen creer que se puede regresar a cada rato, ¿no? Y aquí en el occidente se crea al revés la doctrina de la reencarnación. ¿Por qué? Porque acá en el occidente la gente piensa que es algo bello reencarnarse, ¿no? Esta vida me voy a dedicar a la diversión, al placer, la discoteca, pecar todo lo que pueda. La próxima vida ya regreso y ahí me mejoro. Eso es lo que le hacen creer pues a la gente, pero nunca van a regresar, porque el texto dice acá que los hombres mueran una sola vez y después ¿qué viene? Así que mueren una sola vez y viene el juicio. No se olviden, el texto dice que mueran una vez, de esas creencias de la reencarnación. En fin, muy bien, y entonces al haber hecho creer eso, hizo pensar pues que Tamuz había nacido el 25 de diciembre y en base a eso comienzan todas las celebraciones. Comenzó a celebrarse la fiesta del natalicio, a la cual se le puso el nombre de la Natividad.
natividad, natalicio, nacimiento, ¿no? Era el nacimiento del dios Tamuz. Y las mujeres que allí endechaban a Tamuz lloraban porque éste solo vivió 40 años, ¿no? Vivir 40 años en el tiempo de Tamuz, estamos hablando de los tiempos de Noé, ¿no es cierto? Cuando él existía, ahí en la Torre de Babel, pues, ¿no? Se supone que Noé, ¿cuántos años vivió? ¿Se acuerdan? 950 años. Vivir 40 años era no haber vivido nada en absoluto, ¿no? Y entonces Tamuz murió a los 40 años de edad y estas mujeres que venían a endechar eran un grupo que adoraban a la diosa Vesta, ¿ah? Y por eso se llamaban las vestales, conocidas también como las vírgenes del sol. Aquí en el Perú se les conocía como las ñustas, las vírgenes del sol, ¿correcto? Y en Babilonia se les conocía también con el nombre de las ninfas. Así que entonces estas mujeres se vestían de blanco desde el velo de su cabeza hasta la bata de sus pies. ¿Por qué? Porque se creían que eran vírgenes, de ahí vírgenes del sol. Solo se las recibía entre los 5 y los 25 años de edad. Se les llamaba las monjas, como se les llama también a los monjes del Tíbet, ¿no? A los creyentes del Dalai Lama. Entonces la palabra monja significa la que no conoció varón, por eso era virgen, ¿no? Pero en realidad estas mujeres solo eran vírgenes del sol espiritualmente, ¿no? Porque después se dedicaban a la prostitución para los adoradores, ¿correcto? Así era la costumbre que se tenía. Y cuando ellas venían, lloraban delante de Tamuz, que estaba representado con una T, por eso la letra Tau del nombre Tamuz, ¿ah? Y cuando terminaban, después de 40 días de luto que hacían por él, de donde viene la fiesta de la Cuaresma, ¿no? O la celebración de la Cuaresma, por los 40 días de luto, al final todas hacían el símbolo de la T sobre su cuerpo. De ahí viene la idea de la persignación, que no es bíblica. Ustedes buscan en toda la Biblia la palabra persignarse, no la van a encontrar, porque la persignación no viene de la Biblia, no es cristiana, sino de ¿qué? Tamuz, una adoración al dios Tamuz. En fin, muy bien, ahora ya tenemos la idea de quién era Tamuz. Más adelante, por el siglo IV, Constantino el Grande tomó esta fiesta y la atribuyó al nacimiento de Jesús. Y entonces se le cambió el nombre de Natividad por la Navidad. De ahí viene la fiesta que ahora el mundo está celebrando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa fiesta de la natividad o del natalicio, del nacimiento, se introducía otra fiesta que se llamaba la sigilaria. En esa fiesta de la sigilaria se hacían intercambio de regalos. Un dios le regalaba a otro dios. Y por eso, por esa costumbre, cuando los reyes magos supieron que Jesús había nacido y que era un dios, vinieron y le trajeron oro, incienso y mirra. A él, a Jesús se le regala porque es Dios. Por eso es que nosotros decimos, si quieres celebrar la Navidad, si quieres recordar esa fiesta, no te olvides, por favor, tienes que traer tus ofrendas, tu oro, tu incienso y tu mirra a la iglesia. Pero como te duele el bolsillo tener que dar para Dios, ¿no? Lo más difícil siempre es dar para Dios. Hermanitos, vamos a dar el diezmo para el Señor porque es para la obra de Dios. Estos ladrones, rateros del diezmo, dicen, ¿no? Ladrón de diezmos. Es que esa gente pues tiene el corazón duro, ¿no? Cerrado a Dios. Por eso hablan así. Hermanito, vamos a hacer pacto. Tanto piden, el cielo cuesta tanto, que el cielo es por obras o qué pasa acá. No, al contrario, cuando tú das es porque amas a tu prójimo, ya no lo haces por ti. O tú das el diezmo para que te abran el cielo, ¿ah? O tú das las ofrendas para que te abran el cielo. No, tú das el diezmo y las ofrendas porque te has convertido y ahora quieres que la demás gente se salve, que le llegue gratis el evangelio como te llegó a ti. Cuando sacamos los volantes, panfletos, ¿no es para que le llegue gratis a la gente el mensaje? Obvio. Y muchos hermanos pueden decir, pero yo estoy gastando demasiado en eso. Y al final decir, bueno, ni siquiera había sido verdad lo que hacía. Así te hubieras equivocado en el peor de los casos. Ya estoy hablando pues en el extremo, ¿no?
y te has equivocado y estuviste en la iglesia equivocada, pero ahí diste tu platita, todo está contado en los tesoros del cielo. Fíjense, cuando la viuda pobre dio 2 blancas, estaba dándoles a sacerdotes que eran mentirosos, engañadores. ¿Ah? ¿Y Cristo qué dijo cuando la vio? Esta mujer salió justificada porque ella creía que lo que estaba haciendo era para Dios. A Dios le importa la intención con que lo hiciste. ¿Ah? Los motivos en ese caso le dan carácter a las acciones. Mientras tú crees que en un sitio está la verdad y apoyas en ese lugar, Dios te bendice porque te reconoce como fiel. Pero si estás en un lugar y no das ni en ese lugar ni en el verdadero, ¿cómo te va a llamar el Señor a ti? Ladrón. Así de sencillo. Mira, el texto bíblico dice, me habéis robado cuando habla de los diezmos y las ofrendas, ¿no es cierto? ¿Qué título da Dios al hombre que no le devuelve el diezmo y la ofrenda? Ladrón. ¿Ah? ¿Y qué cosa le dice el hombre a la iglesia cuando se quiere oponer simplemente a la verdad? Ladrones de diezmos, piden Dios. El nombre que le dan ellos, Dios se los va a dar a ellos en el final, pero públicamente en el universo. Y públicamente van a quedar como los ladrones del universo que no merecieron el cielo. ¿Te das cuenta? Pero en fin, esas son las cosas. El hecho es de que así es como funcionaba. A Jesús había sí que llevarle las ofrendas y los diezmos y todo tipo de donaciones. ¿Por qué? Porque Él es el Dios verdadero. Pero en esta fiesta que se incluía dentro del natalicio, los hombres se regalaban unos a otros porque decían, el Dios que está en mí le regala al Dios que está en ti. ¿Qué se llama eso? Panteísmo, ya les dije, ¿no? Muy bien, así era esa fiesta. Y se celebraba con borrachera y con orgía en los círculos más ricos, ¿no? Porque a ellos no les importaba. Ellos solamente querían buscar el placer en esas fiestas. A decir verdad, todas las fiestas dedicadas a Tamuz, al dios Sol, a la diosa Luna, eran fiestas de fertilidad. Es decir, orgías, ¿ah? Borracheras, todo eso era parte de la celebración. Ahí tenemos algunas representaciones y se llamaban las Saturnales, ¿no? Así se llamaba la fiesta llamada del natalicio o natividad. En fin, una semana después venía la celebración del comienzo del año, ¿no? De donde ahora Tamuz tomaba el nombre de Jano. De ahí viene el nombre January en inglés, ¿no? Que significa enero, y se pronuncia January, ¿no? Entonces se representaba a Tamuz como un dios de 2 cabezas, pero con el nombre de Jano. En realidad los dioses siempre eran el mismo, solo con distintos nombres, ¿no? Y entonces una cara era de viejo y la otra de joven, el año nuevo y el año viejo, ¿no? Así es como se representaba. Y este dios era el dios de los pactos. Si tú querías plata, tenías que hacer un pacto con este Dios, ¿no? ¿Y cómo así? Tenías que traer el corazón de un gato negro, caliente. Por eso se andan perdiendo los gatos negros, ¿no? Así que si tienes gato negro, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cuidarlo bien cuando hay esa fiesta, ¿no? Desaparecen. Y al otro día los puedes encontrar partidos por la mitad, ¿no? Porque eso es parte del sacrificio diabólico que hacen. En fin. Ese día, el que hacía el pacto tenía que organizar una fiesta a la medianoche. ¿Ah? Ese era el día de la fiesta. Entonces, el que organizaba, de repente a veces era el jefe del hogar, el papá, podía ser el hermano, un familiar. Tú nunca lo sabías porque ellos estaban prohibidos de decir si ellos estaban pactando, porque eso era parte del rito, tenían que estar en silencio. Muchas veces la familia la pagaba caro, ¿no? Algún miembro por ahí era víctima porque no sabía que alguien de su familia era participante del pacto. Y si él fallaba en algo del pacto, el familiar pagaba con su vida, ¿no? Era la forma en que sucedían las cosas. Esa noche habían accidentes, habían peleas, de todo, porque era parte del rito, tenía que haber muertos y sangre. Así que cuando llega esa fiesta, ya sabes, tienen que haber muertos, ¿no? Accidentes por ahí, borrachos que se agarraron a botellazos, discotecas, algo va a pasar. ¿Por qué? Porque es parte de los sacrificios que hacen los pactantes. Ahora, si querías ser más rico, en lugar de un corazón de gato negro, te traías un corazón de un cerdo, ¿no? Y te hacías más rico. Pero si querías ser realmente un magnate, tenías que traer un corazón caliente de ser humano.
Así que tenías que sacrificarlo, ¿no? Y así es como hacías el pacto con Jano y te multiplicaba durante todo el año con dinero. ¿Ah? Así que ya sabes de qué se trata la fiesta del Año Nuevo, ¿no? Que se llamaban las Lupercales, una fiesta de borrachera, de excesos, de orgía, y se invitaba para la participación al dios Baile, ¿no? El dios Baile, el dios de la danza. Era un dios al cual tú tenías que hacer movimientos sensuales, ¿no? Sacar a la pareja para hacer movimientos sensuales para provocar a los dioses a tener que fertilizar la tierra, ¿no? Y a quien se le provocaba era al dios Sol para que haga llover en la tierra y entonces la tierra sea fertilizada. O sea, todo era un ritual pagano, ¿no? Entonces, de ahí nació la fiesta del baile de la medianoche del Año Nuevo. Y todos los bailes ahora vienen en honor al dios Baile. Así que si no sabías a quién estabas adorando, cuando te pones a mover ahí con tu pareja, estás bailándole o haciéndole un rito para el dios Baile. ¿Para qué? Para que ese Dios te bendiga, ¿no? De ahí viene toda la costumbre. Si los que deseen pueden buscar a través del internet en Wikipedia, Metapedia, ¿no? Ahí encuentran la historia real de cómo se iniciaron los bailes y las danzas. No cuento más porque cuando ustedes lean se van a horrorizar. No van a querer mover ni un pie más para poder practicar una salsa siquiera. Nada. Bien, seguimos avanzando y nos encontramos la siguiente fiesta en el mes de Februaria. La diosa Februaria era la diosa que se adoraba en febrero. De ahí viene Februaria, ¿no? Entonces, en el mes de febrero, el dios Tamuz era representado ahora como un angelito flechador, ¿no? Iba flechando corazones por ahí, ¿no? Este dios se llamaba Cupido, era un angelito, ¿no? Este angelito, pues, se supone que un día quiso flecharla a la diosa Diana, ¿no? Y entonces, según la leyenda, la diosa Diana se hizo a un costado porque no quería saber nada con Cupido, ¿no? No le gustaba, pues, ¿no? Y entonces esquiva la flecha y le cae a Ninfea y se casa con Ninfea al final el dios Cupido, ¿no? Le fue mal, pues, ¿no? Por estar haciendo cosas que no, y ahí está representado, como un niño lo representan muchas veces, ¿no? El asunto es que era una fiesta donde los padres daban permiso a sus hijas y a sus hijos para que pudieran hacerse parejas y que sean una pareja sexual para todo el año, ¿no? Con el permiso de los padres. Y al siguiente año se intercambiaban las parejas, ¿no? Porque se sacaban unas tarjetas de unos cajones donde los chicos sacaban la tarjeta del nombre de una chica que iba a ser su pareja sexual, ¿no? De ahí entonces la fiesta tenía que ver directamente con cuestiones de inmoralidades con el permiso de los padres, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando. Ahí hay mucho para hablar acerca de esto, pero el tiempo no va a dar para mucho, ¿no? Y nos vamos a la siguiente celebración, la fiesta de la Diablada o la del carnaval, ¿no? La palabra de carnaval que significa la carne que pasa. ¿Por qué se decía la carne que pasa? Porque en esta fiesta se creía que los dioses pasaban por el cielo en un carruaje, ¿no? Y todos los dioses pasaban en plena orgía, ¿no? Ahí estaba el dios Zeus, estaba el dios Júpiter, estaba Atenea, etcétera, ¿no? Todos los dioses. Entonces, en la tierra sus seguidores tenían que seguir el ejemplo de los dioses, porque se supone que tenían que bendecir la tierra para que sea fructificada. Mientras tanto, los hombres y las mujeres en la tierra hacían un redondel alrededor de una fogata, del fuego, ¿no? De la candela. Y daban vueltas y los hombres iban golpeando con un instrumento a las mujeres en partes específicas para hacer creer que las estaban fertilizando. Y les echaban agua, que era símbolo de la fertilización. Y de ahí vino la costumbre de que en carnaval la gente se echa agua, ¿no? Se bañan con agua, ¿por qué? Porque ese es el símbolo que sigue representando hasta el día de hoy. O sea, es una fiesta pagana, ¿no? De fertilidad. Los dioses principales de esta fiesta del carnaval eran el dios Momo y el dios Baco. El dios Momo, que era símbolo del homosexualismo, ¿no? Por eso en los carnavales de Río ustedes ya ven la característica, ¿no? O en cualquier otro sitio, los homosexuales son los que más ahí hacen el alma de la fiesta, vamos a decir, ¿no? Hasta incluso nadie sabe cuándo son hombres o mujeres en su mayoría, ¿no? En fin, ese era el dios Momo.
Y el dios Baco, el de la borrachera, ¿no? El dios del vino. Por eso siempre se le representa cargando sus uvas a él, ¿no? Entonces, todo esto era una celebración de paganismo. En el capítulo 5 de Daniel, ustedes pueden leer acerca de la fiesta de la Bacanal, por Baco, pues Bacanal se llama, ¿no? Y era una fiesta muy especial. Veamos un poquito. Daniel capítulo 5, verso 1 al 3. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Verso 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Muy bien. Hay muchos que negaban esto, ¿no? Porque decían, la Biblia dice que ha habido una fiesta en Babilonia de hombres y mujeres, ¿ah? Pero en las fiestas de Babilonia solo habían hombres o solo habían mujeres. Así que ¿de dónde sacaron esta fiesta? Y pronto descubrieron en algunos de los famosos cilindros que han encontrado en Persia, donde está anotado toda la historia, ¿ah? Encontraron que había una fiesta donde hombres y mujeres se juntaban, era la Bacanal, ¿ah? Y en esa fiesta todos se ponían antifaces, se ponían disfraces. ¿Por qué? Porque los reyes, las princesas, las reinas, los príncipes se juntaban con el populacho, con toda la gente común, ¿no? Y hacían todo tipo de orgías, ¿ah? Y para que no los reconozcan, se ponían disfraces, se ponían antifaces y así la gente supuestamente no los reconocía. Bueno, de ahí vino la fiesta de disfraces que tiene que ver con el carnaval, para que la gente no se reconozca, aunque ahora se reconocen por todos lados, en fin. Así entonces tenemos la fiesta de la Bacanal. Dentro de esta fiesta estaba la fiesta de la candela, donde los hombres y las mujeres daban vueltas y las mujeres estaban semidesnudas para poder provocar a los ritos de fertilidad a los hombres, porque eso era parte pues de la recreación que ellos tenían, ¿no? Tanto así que el rey y la reina, que era la principal hechicera, salían a público abierto en plena luz del día con un rito de fertilización y todos tenían que copiar el rito. Estaban obligados, pero eso traía consecuencias. Después de 9 meses venía la fiesta de las guaguas, pero por otro lado habían muchos que morían en el camino con enfermedades venéreas. Así es como morían varios, ¿no? Por eso las naciones paganas se reducían. Y esto les encantaba a los emperadores porque así reducían la población. A más enfermedades provocadas, más gente muerta, menos gente, más fácil de gobernarla, ¿no? Bueno, eso se ve hasta en el nuevo orden mundial que se quiere ahora, ¿no? Reducir a la gente con enfermedades, con terremotos, ya eso es conocido. No vayas a creer que el asunto de los desastres son de ahora del último tiempo, ¿no? Ahora se han multiplicado y van a ser más. ¿Por qué? Porque ahora casi todo el mundo se va a meter con el espiritismo y el ocultismo y van a querer hacer nuevos reinos al estilo antiguo y por eso es que va a haber reducción de la población, terremotos, enfermedades y hambrunas. Todo eso va a ser provocado a la fuerza en un afán de imperializar la tierra para el nuevo orden mundial, ¿eh? Pero ya hemos hablado de eso, ¿no es cierto? Ahora bien, esta fiesta de la candela es conocida con el nombre de la Candelaria, ¿no? De ahí viene ese nombre. No es un nombre como muchos piensan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esa fiesta las mujeres tienen que vestir semidesnudas, ¿no? ¿Para qué? Para provocar a los ritos de la fertilidad hasta el día de hoy. Y la diablada se mezcla con esta fiesta y es lo propio, ¿no? Semidesnudas también. Y los hombres se visten de diablos, ¿no? Y hacen su tarea, pues, ¿no? Y se supone que con eso hacen que la tierra sea fertilizada, se hacen pagos a la tierra juntamente con todo eso, ¿no? Eso es parte de una celebración pagana. Así que si por ahí tu esposo o tu esposa se escapan a la diablada, a la Candelaria, ya sabes a qué están yendo, ¿no? Ahora, si ya te hacen creer otra cosa, es otra cosa. Muy bien. Seguimos avanzando y llegamos a la fiesta de la diosa Gea. Bueno, y alguien diría, ¿y por qué todo esto? ¿Qué tanto fanatismo? ¿Qué acaso va a ser igual ahora? Discúlpame, pero todo esto que te estoy contando se llama el vino de la fornicación de Babilonia, es decir, las abominaciones. Y por estas abominaciones, dice,
perderán sus almas los que hayan seguido a Babilonia. ¿Correcto? Apocalipsis 18:4, fíjate lo que dice allí, ¿no? Se nos da una orden, desde el versículo 2 vamos a leer. Apocalipsis 18:2 al 4 para entender. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Yo te pregunto, ¿cómo tú vas a salir de Babilonia si no sabes quién es Babilonia? Pues tú vas a preguntar, ¿a qué se refiere ahí cuando dice salir de Babilonia? Si Babilonia ya no existe, ya no hay ese imperio, ya desapareció, nunca más se ha vuelto a levantar. Pero entonces la Biblia te presenta las características para que sepas de lo que tienes que salir. Por eso el cristiano, al salir de Babilonia, ya no participa de ninguna de estas actividades. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el cristiano sigue participando de las actividades de Babilonia, de sus fiestas, de sus orgías, de sus borracheras? ¿Cuál es el resultado? ¿Quieres ver? Apocalipsis capítulo 17, versículos 5 al 7. Mira lo que dice. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y ahora mira lo feo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué pasa cuando tú participas de las fiestas de Babilonia? Dices que eres cristiano, dices que estás en la iglesia, pero participas de esas fiestas. ¿Cómo terminas? Persiguiendo a los fieles dentro de la iglesia. Tratando de deshacerte de ellos. Ahí está, te embriagas de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. ¿Quiénes son los que van a traer la persecución dentro de la iglesia para estos últimos días? Los que apostataron de la fe. Van a ser los perseguidores más encarnizados jamás vistos en la historia. Van a ser los peores. ¿Por qué? Porque estos participaron del vino de las abominaciones de Babilonia. Ahí está el peligro de que el cristiano no salga de esas costumbres ya sabiendo. Por eso, ¿se han dado cuenta cuántas veces al año repetimos estas campañas, estas semanas de oración donde hablamos casi los mismos temas? Porque es poco lo que aumentamos en noticias, ¿no? ¿Por qué creen que lo repetimos? Por lo mismo que Josué en la lección de la escuela de sabática de esta semana, ¿no? Josué tuvo que recordarles a los del pueblo, cuidado con la idolatría, no vais a mezclaros con los idólatras, dijo. ¿Por qué? Porque eso era lo más fuerte. Se supone que eran los creyentes los que entraron a la tierra prometida. ¿Y por qué Josué les hablaba de la idolatría? Sencillo, porque el corazón del hombre tiende siempre al lado idólatra, ya que la idolatría es la participación de lo que llaman sociabilidad en el mundo, ¿no? Fiestas, modas, diversiones, invitaciones, banqueteos, celebraciones. Y la mayoría piensa que son sociables cuando están ahí, cuando más bien son esclavos de esa sociedad, porque les imponen cosas que tienes que hacer aunque no te gusten, aunque vayan contra tu moral, contra tu conciencia, lo tienes que hacer porque tienes que quedar bien con la sociedad o suciedad, que es lo mismo, ¿no? Así que ten cuidado con eso. Muy bien, la fiesta de la diosa Gea, vamos a la siguiente. La fiesta de la diosa Gea tenía que ver con la diosa madre. Gea se supone que es la madre tierra, ¿no? La santa tierra Pachamama que le llaman. O la madre tierra, como le criticaron fuertemente al Papa por andar hablando, ¿no? De la madre tierra. Vamos a hacer celebración. Hasta incluso llegaron a mezclarse con celebraciones de la madre tierra, pagos a la tierra, ¿no? Toda la idea viene desde el tiempo antiguo con esta diosa Gea, en la que esta diosa era festejada con una celebración especial para las esposas. Entonces los maridos les daban permiso a las mujeres en esa fiesta, en la antigüedad, para que tuvieran que traer a los gladiadores, hombres corpulentos, y divertirse con ellos, ¿no? Así era pues la fiesta de Gea.
Y esta fiesta ha sido repuesta en el siglo XIX por una mujer que quiso hacerle homenaje a su madre, ¿no? Y entonces solicitó que la fiesta romana de Gea pudiera volver a ser establecida. Y entonces desde esa fecha en adelante comenzó a celebrarse la fiesta de Gea como el Día de la Madre, hasta el día de hoy. Y en los círculos altos se sigue celebrando, ya no con gladiadores, pero sí con strippers, ¿no? Hacen traer a los strippers y entonces las mujeres de los grandes ricos millonarios, con el permiso de sus maridos, porque hacen lo mismo ellos, vienen y se divierten con los strippers, ¿no? Eso es lo que sucede en esa fiesta de orgía y de borrachera. A esta fiesta le seguía la fiesta de la muerte del sol, conocida como el Inti Raymi, ¿no? Esta fiesta del Inti Raymi era una fiesta diabólica, satánica, era la peor de todas, ¿no? Donde habían derramamientos de sangre. Se traía entonces una cabra, se le cortaba el pecho y el que tenía que hacer la celebración, el rito, tenía que sacar de la cabra tráquea, corazón y pulmones y levantarlos ante todo el pueblo, ¿no? Sangrando, ¿eh? Y los pulmones tenían que salir todavía latiendo porque él jalaba, ¿no? Con violencia. Pero si él fallaba, había que hacer con él lo mismo. Así terminaba, ¿no? Por eso esas imágenes, que son sacadas de pinturas donde se ve ese tipo de rituales humanos, ¿no? Eso se llamaba la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Increíblemente ahora está volviendo a resurgir esta fiesta y la están tomando como cultura, ¿no? Es increíble cómo a todo lo que se quiere revivir del pasado se le quiere llamar cultura, cuando de cultura no tiene nada, ¿no? Cuando de artístico no tiene nada. Hay que tener cuidado, nada de eso puede ser artístico cuando es dedicado a cuestiones espiritualistas, ¿no? Hay muchos que incluso hasta el día de hoy le llaman arte a cosas que son negativas, ¿no? A la pornografía le llaman arte y son artistas los que están ahí. Pero tú y yo sabemos muy bien que eso es depravación, ¿no? Y que al final va a traer desgracia. Entonces, ahora se le llama arte a cualquier cosa, ¿no? Muy bien. Finalmente venía la fiesta del cumpleaños del diablo, ¿no? Esta era la peor, bueno. El cumpleaños de Satanás, ¿no? Donde las brujas y los brujos se iniciaban. Las brujas, para poder hacer sus rituales de iniciación, se salían fuera de la ciudad y fuera de la ciudad formaban un círculo con la forma de una estrella del pentagrama, ahí está, y entonces en ese círculo ellas comenzaban a dar vueltas, ¿no? Las que se iban a iniciar. Entonces daban vueltas invocando a su maestro, que en este caso es Satanás, hablando todas las malas palabras habidas y por haber. Y de pronto en el medio, en el pentagrama, porque se formaba el pentagrama en el medio, aparecía el rostro de Satanás, el Baphomet, conocido así, ¿no? Y entonces las mujeres comenzaban a echarse, como se veía en la imagen, sobre ese círculo, porque se supone que se convertían así en las mujeres de Satanás, las esposas del diablo, ¿no? Y así terminaban ya siendo las hechiceras. Una vez que salían de ahí, ellas se dedicaban a la prostitución. ¿Para qué? Para poder llevar a través de la prostitución la brujería y la hechicería, ¿no? Los que iniciaron esta fiesta fueron los druidas. Ahí están, en las famosas piedras, ¿no? Especiales donde ellos celebraban sus ritos de iniciación. Por otro lado, los hombres que tenían que hacer su ritual lo hacían muy parecido. Y al final terminaban entregados al diablo, y se les llamaba los farmaicón, que significa los farmacéuticos. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a las pócimas, a la farmacia. ¿Cómo así? Estas mujeres se encargaban de que cuando estaban con los hombres, cuando las visitaban, ellas regaban sobre ellos los famosos polvos mágicos, ¿no? Que muy pronto se descubrió que eran preparados especiales por estas brujas para poder producir enfermedades venéreas. Estos eran ácaros que se soltaban sobre los hombres, ¿no? De tal forma que entonces ellos se enfermaban e iban a los farmaicón y ellos los curaban. Un círculo de riqueza, ¿no? Unos se enferman y los otros curan. Un negocio redondo, pues era, ¿no? Cualquier parecido con la realidad de hoy es mera coincidencia. Así que si ves algo parecido en el mundo de hoy, ya sabes por qué es, ¿no? Muy bien.
Así entonces se celebraba fuera de la ciudad, pero dentro de la ciudad la gente estaba aterrorizada porque se sentía la influencia diabólica, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Se creía que solo los niños podían caminar libremente por las calles porque eran inocentes, ¿no? Y entonces los niños salían con unos nabos que estaban pelados por dentro y se le hacían unas caras para asustar a los malos espíritus, ¿no? Y salían con una antorcha dentro del nabo alumbrando, ¿no? Entonces los malos espíritus se supone que se espantaban y huían. En la Edad Media se cambiaron los nabos por las calabazas, ¿no? Y luego se empezaron a utilizar las calabazas que vemos hasta el día de hoy en la fiesta de Halloween, ¿no? Y los Estados Unidos de Norteamérica reclamaron que cómo van a estar adorando demonios, brujos ni hechiceros, ¿no? Y dijeron que ahora van a celebrarlo con trajes de ángeles, ¿no? Como que eso cambiara la fiesta. Igual sigue de diabólica, nada cambia ahí, ¿no? Bueno, en fin, todo eso era la fiesta del cumpleaños de Satanás. Junto con todo eso entran todas las abominaciones de Babilonia. Todo esto que acabamos de ver era la adoración al dios Tamuz. Ahí están las 7 fiestas para contrarrestar las 7 fiestas del pueblo de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que Israel tenía 7 fiestas, ¿no? La Pascua, primicias, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, cabañas y la expiación. Estas fiestas eran para contrarrestar a las fiestas de Dios. Casi por las mismas fechas se daban las fiestas para que el pueblo de Dios se vaya a prostituir al otro lado, ¿no? Y se ve que varias veces el pueblo de Dios lo hacía, ¿no? En fin, muy bien. Vamos a la siguiente. Todas estas creencias de Babilonia incluían las filosofías, ¿no? Los grandes filósofos llamados hombres inteligentes, sabios, que hasta el día de hoy, hasta en el colegio y la universidad se los tiene como grandes, ¿no? Los cristianos no creen en ningún filósofo, ni Sócrates, Aristóteles, Platón, ni Satón, nadie. ¿Por qué? Porque los cristianos creen la verdad, no la mentira. Así que todo eso es simplemente inmundicia que fue inventada. El tarot, ¿no? La práctica de la hechicería, la brujería, las cartas, la cartomancia, etc. La cábala, el ocultismo, la alquimia, la teosofía, la metafísica, la astrología, cartomancia, herbolaria, numerología, magia, hechicería, agorería, adivinación, angeología, todo eso es satanismo, ¿eh? El protocomunismo, el comunismo, la razón, romanticismo, existencialismo, gnosticismo, agnosticismo, evolucionismo, iluminismo, perfeccionismo, socialismo, materialismo, cienciología, la creencia en extraterrestres, lo paranormal, la psicología, la parapsicología, todo viene de Babilonia. Todas estas cosas fueron con un propósito hechas por el diablo, ¿no? Satanás, que es el Baphomet, que es el adorado ahí en esas fiestas, tenía estos propósitos y a través de estas abominaciones de Babilonia piensa introducirlas en el mundo para alejar de Dios. ¿Qué busca Satanás? La abolición del gobierno de Dios. Él odia a la monarquía, no quiere un Dios rey, ¿no? Luego, ser todos él y sus ángeles iguales en poder con Dios. Él es el Dios de la igualdad, ¿no? El buscar todo lo igualitario, parte de él. 3, que la población sea igual en ser dominada. Es decir, que solamente los gobernantes sean poderosos y toda la población todos igual de sometidos. La igualdad de la población pobre y el gobierno rico, ¿no? Bueno, son las ideas del diablo, ¿no? 4, la autopercepción, el ideal de vida. El diablo se autopercibía a Dios, ¿no? Todos le decían, oye, un momentito, pero nosotros te vemos que eres un ángel. Y él decía, está bien, ustedes me ven así, pero ¿saben qué? Yo me autopercibo Dios. Así que yo soy Dios, decía él, ¿no? Oye, pero estás mal, el Dios es el único verdadero Jehová, el que nos ha creado a todos nosotros. Está bien, pues decía él, pero yo me autopercibo un Dios. ¿Quién me va a decir que no lo soy? Todos se quedaban callados. Bueno, es una nueva idea. Y les metió la idea a los ángeles que cayeron con él y se creyeron también dioses. Por eso, acá a la tierra vinieron a ponerse varios nombres, ¿no? El Poseidón, Apolo, Zeus, Júpiter, Adonis, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los demonios que se hacían pasar como dioses. 5, tener la misma belleza de Dios. Él defendía el lado de la vanidad, quería ser igual que Dios en todo, ¿no? Algo tremendo.
repartir la propiedad privada de Dios, pero no la de Él. Él decía, ¿por qué Dios no hace dioses a todos? ¿Por qué solo Él es Dios? ¿Por qué no reparte a todos la divinidad? ¿Por qué es egoísta? Decía, a todos por igual. Pero en las cosas de Él decía, conmigo más bien no. ¿Por qué? Porque Él es el que ahora manda sobre los ángeles. ¿Por qué si Él pedía que todos sean iguales, por qué Él es el diablo máximo y los demás los demonios? ¿Es igualdad? Entonces hay que tener cuidado con las ideas de Él, ¿no? Eso siempre hace, pues, esas son sus ideas. Más, anarquía contra la ley divina. ¿Qué cosa buscaba Él? Odio por la ley de Dios, porque no le gustan las leyes, ¿no? Él pedía en el cielo, inmediatamente tenemos que quitar las leyes del cielo porque son muy abusivas, decía Él, ¿no? Así que pedía a todos los ángeles que se rebelen contra la ley, ¿no? Y solicitaba que se haga una nueva constitución en el cielo. No se le aceptó. Fue echado del cielo, ¿no? Vamos a la siguiente, seguimos leyendo. Empoderamientos de la mujer. Él fue el primero que empoderó a Eva. ¿Qué le dijo? ¿Seréis como qué? Como una diosa. Ahora vas a mandar sobre tu marido. Anda, tienta a Adán. Y lo hizo caer al pobre, ¿no? Ahí está. Él siempre empodera a la mujer. Dominio del más fuerte. ¿Cómo? Utilizó a Caín para matar a su hermano Abel, ¿no? Desde el principio. Y luego, conducirse por uno mismo. El diablo siempre te engaña y te dice, ¿por qué tienes que ir tú a una iglesia? ¿Por qué tienes que estar escuchando a un hombre? No dice maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué haces pues tú escuchando a un hombre por ahí? Claro, tú eres seguidor del hombre, ¿no? Entonces, ¿a quién quieres que siga? Y él te dice, a nadie. Tú haz tu vida libre. No necesitas seguirla. Es más, ni siquiera creas en mí, te dice él. Pero yo te pregunto, cuando tú sigues esas ideas de él, ¿ya estás creyendo en lo que te está diciendo o no? Es astuto, ¿no? Él aparenta como que te dice, mira, yo no te digo que estás mal ni bien, te dice, solo te aviso nada más. Si quieres lo sigues. Ya a las finales terminas diciendo, bueno, tienes razón, pero ya estás siguiéndolo a él, pues. Así él te diga que no lo sigas, ya lo estás siguiendo porque estás haciendo lo que él dice. Así cayeron los ángeles en el cielo, ¿no? Les dijo, ustedes son perfectos, no necesitan obedecer a Dios. La perfección ya es natural en ustedes. Y le creyeron. Y les dijo, voluntariamente hagan lo que quieran. Ni siquiera me sigan a mí. No me hagan caso. Ustedes sigan lo suyo porque ustedes son perfectos. Hagan lo que les parece mejor. Pero ya estaban haciendo lo que él decía, ¿o no? Obvio, esa es la trampa. Eso saben que se llama psicología inversa. Y eso se emplea hasta el día de hoy. En la tierra se emplea a cántaros. Y cuando el diablo te quiere alejar de la verdad, lo emplea muy bien. ¿Saben quiénes son los primeros que utilizan eso? Los pastores de las religiones. No todos, porque hay pastores fieles, ¿no? Pero ellos son los artistas con eso. Es por eso que fácilmente te pueden hacer creer. Te dicen, ¿dónde estás yendo a escuchar el evangelio? Te dice. Estoy yendo allá, hay una persona que predica pura Biblia. Todo te enseña tal como dice la palabra de Dios. Cuidado, no vas a estar hablando con la serpiente. La serpiente te puede convencer. Pero pastor, si me está mostrando la Biblia, por eso mismo el diablo se conoce la Biblia al revés y al derecho. Astutos. Ellos saben cómo utilizan la psicología inversa. Esa psicología es la que el diablo usó en el cielo y la va a usar contigo. Así que cuídate. Por eso ha caído Babilonia. Es peligrosa es Babilonia. Vamos a la siguiente. Ahora lo sorprendente, ¿no? Esto fue lo que sacudió al mundo cuando estaba todavía vivo Francisco I. ¿Qué cosa se puso dentro del Vaticano? Miren, esa imagen, ¿no? El dios Moloch. ¿Qué hace metido en el Vaticano el dios Moloch? Esto fue un escándalo. No se sabe si ahora ya lo han sacado, ¿no? Pero ahí fue un escándalo porque lo metieron. Vamos a la siguiente. Y entonces se lograba ver, miren, ahí dentro del Vaticano donde están los reclinaderos, ¿no? Donde está la sala de espera, bueno, y ahí estaba Moloch. ¿Qué hacía el demonio metido en el Vaticano? Si Moloch es la representación de Lucifer. Ahí en el centro, miren nada más la imagen, la reconocen. ¿Qué cosa ven ahí? ¿Ese no es el ojo que todo lo ve, de Tamuz? O sea, ¿de quién estamos hablando? Es una adoración directa, pues, a Satanás, ¿no? Entonces eso significa que dentro, supuestamente, del templo de Dios está sentado como Dios, ¿quién? El demonio, ¿no? Ahí es donde estaría el anticristo, pues, con plena seguridad, ¿no? Inevitable. No es insulto ni ataque, es lo que está pasando. En fin, vamos a la siguiente.
Ahora, todo este movimiento de la nueva era del cual hablamos el primer día, todo es parte de Babilonia. La creencia del aguador, ¿no? El aguador se supone que es un homosexual que anda botando su agua para repartir al mundo. Es decir, su creencia va a llenar el acuario, lo que significa que esta nueva era del acuario es la era de los homosexuales, según la creencia de la nueva era, ¿no? Así es, léanse toda la historia del mito y ahí se van a dar cuenta, ¿no? Vamos a la siguiente. No tengo tiempo para mostrar todo eso ahora. ¿Qué más hay? La creencia, eliminación del demonio del cristianismo, dice el espiritismo. Toda Babilonia lo que quiere es eliminar al cristianismo. Ellos dicen que estos 2000 años han sido de divisiones, que ahora hay que buscar la paz mundial. ¿Con qué? Con el ecumenismo. El amor va a ser su lema, así que cuidado. Cuando te hablen de amor no te están hablando de Dios. La palabra amor está mal trillada. Acuérdense que la palabra amor ha cambiado, ¿no? A través de los siglos. Antes el amor era otra cosa, ¿no? En la Edad Media el amor se llamaba la galantería, la caballerosidad, ¿no? Cuando un hombre era así, era entonces alguien que practicaba el amor. Cuando retrocedes a los tiempos de Grecia, el amor era el servicio a los dioses, ¿no? Tú tenías que tener mucho en favor de los dioses para poder hablar de amor. Cuando llegamos a los años 50, en 1950, el amor cambió. Y el amor se convirtió en cuestiones sexuales, ¿no? Tal es así que nació el amor, pues, de la pareja, el romanticismo, ¿no? Y quien propagó eso con fuerza en los 60 fue John Lennon, ¿no? El famoso Beatle. Él introdujo el amor profano, ¿no? Y le llamó amor a lo sensual. Ya no tenía nada que ver con Dios, con la Biblia, con nada. Sin embargo, el amor en la Biblia nunca cambia porque Dios es amor y el amor es el cumplimiento de su ley. Cuando tú guardas la ley de Dios estás en amor, no hay otro amor ahí. ¿Ah? No es ningún sentimiento, no es ninguna emoción, sino son principios. Así que tengamos eso en cuenta porque ellos van a utilizar la palabra amor para engañarte. No necesitas obedecer la ley, vive en amor, te van a decir, ¿no? Esa es la trampa del demonio, ¿no? Porque te está diciendo lo mismo que a los ángeles en el cielo. Te dicen otras palabras, no obedezcas a Dios, no obedezcas la ley, que de por sí te salga a ti ese amor para que hagas las cosas en favor de Dios. Entonces la gente, como se ha mal acostumbrado, dicen, es que yo no puedo hacer sin sentir nada para Dios, tengo que sentir. ¿Y qué cosa es eso que sientes? Le dice, amor, te dice. No, eso no es amor. El amor no es un sentimiento, el amor es un principio, por favor. Fíjate en esto, si el amor fuera un sentimiento, Cristo no hubiera ido a la cruz. ¿Qué sintió Jesús la noche que estaba en Getsemaní? ¿Ah? ¿Ganas de ir a la cruz? ¿O qué dijo? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Ya no quería morir. Sentía el tremendo peso del pecado sobre él. Y entonces, en lugar de seguir sus sentimientos, los tiró por el piso, los pisoteó y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que no se haga como yo quiero, que no se haga lo que yo siento, sino lo que tú mandas. Y obedeció a Dios. Así que Jesús salvó a la humanidad por amor, no por sentimiento. ¿Ah? Hagamos claras las cosas porque el cristiano vive así. Si tú vas a ser un cristiano sentimentalista, vas a echar a perder tu vida, vas a sufrir toda tu vida, vas a estar en llanto y vas a ser para la iglesia una visión negativa. Porque la gente va a decir, no, que es cristiano, ¿y por qué se queja tanto, güey? Se supone que el cristiano no se queja, es valiente, fuerte, enfrenta, ¿ah? Se acerca, habla, dice, no se lo guarda ahí adentro. Todo rencoroso es satanista, así de sencillo, fácil. ¿Qué? ¿Acaso hay que darle mucha vuelta a eso? Tú no puedes tener eso, ¿por qué? Porque eso significa que eres orgulloso, te crees demasiado, no eres capaz de ir y solucionar tus problemas con tu hermano. Mateo 18, ¿qué dice? Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Pero si tú no lo quieres hacer, es por tu cobardía, tu orgullo, tu necedad. Tú no tienes amor. Tú lo que tienes es un demonio que no te deja. Así de sencillo. En cambio, el cristiano es distinto, transparente, valiente, se aproxima, habla. Eso es lo que se necesita. ¿Se acuerdan de Jesús ahí en la última cena? No podía hacer la cena Jesús si había un problema entre ellos. ¿Cuál era el problema ahí? Judas.
Judas estaba haciendo creer que Jesucristo después de todo no era el que mandaba. ¿Qué este jovenzuelo va a venir a mandar? Porque Judas era mayor que Jesús, pues, ¿no? ¿Este nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer? ¿Qué cosa? Estamos creyendo aquí a uno que es aniñado, medio infantil. Estaba con esas, ¿no? Y era el promotor de los males. Y Jesucristo esa misma noche les tuvo que dejar en claro el asunto, ¿no? Cristo les dijo, todas las cosas el Padre se las dio al Hijo, para que el Hijo sea quien decida. Judas le entendió rápido. Se dio cuenta de que Jesús estaba protestando, ¿no? Y le estaba haciendo notar diciendo, el hecho de que tú me veas acá como el hijo del carpintero en un cuerpo que parece de un jovenzuelo, eso no quita quién soy. Judas la captó, pero aún así seguía con su idea. Y Jesús tuvo que hablar más claro, ¿no? El que meta el pan conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Y cuando coincide Judas, Cristo lo mira, ¿no? Y entonces Judas ya debió de haber entendido, le dio su última oportunidad a Jesús, ¿no? A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Mas ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. ¿Qué le estaba diciendo con eso a Judas? Ya sé lo que estás haciendo, porque no te arrepientes. Esta es tu noche. Pudo arrepentirse si quería. Judas lo entendió perfecto, pero no lo hizo. ¿Eso qué significaba? Jesús no podía entrar pues a la cena sin tener que arreglar su situación con Judas. Y no era que Jesús lo había ofendido ni nada, quería ayudarlo, nada más. Eso era todo, porque Jesús no tenía nada de pecado, era limpio, puro. El problema era él y lo quería ayudar, ¿no? Bien, Jesús podía entrar sin Judas, no había ningún problema, pero quiso hacer algo para que él se reconciliara, ¿no? Pero en lugar de eso, ¿qué hizo? Tras el bocado, dice, el diablo se metió en él y se fue para cumplir su fechoría, ¿no? Bueno, en fin, así que por eso, ten cuidado con eso de que el amor, que tanto, no le creas. Esos que hablan más del amor son los peores, así que ten cuidado, ¿no? Sí, porque eso es lo que siempre se ve. Un día, un pastor salió a predicar lindo esa mañana. El amor, hermanos, todo lo puede. Cristo murió por nosotros, dio su vida por amor. Tanto amó Dios al mundo. Qué linda predicación, ¿no? Y un chiquito que estaba al frente ahí en la iglesia lo mira y lo miraba de cólera, ¿no? Dice, este hipócrita mentiroso, le grita, ¿no? Oye, ¿qué estás hablando contra el pastor? Le dice al niño. Pastor, ese es mi papá. No sabes lo que hace en la casa, ¿no? Amor, amor, amor acá todo el día y es todo lo contrario en la casa. ¿Te das cuenta? Así que ten cuidado con esos que andan predicando mucho el amor, ¿no? En fin, todo eso es espiritismo para esta época, ¿eh? Vamos a la siguiente, seguimos leyendo. Van a hablar mucho de paz, la igualdad, ¿no? Género de derecho, mujer, etcétera, sincretismo espiritual, eliminación de la Biblia en lugar del amor. Así que la IA va a tomar la Biblia ahora, ¿no? Eliminar el fanatismo de las profecías, dicen ellos, ¿no? Odia la profecía el diablo, eso es lo que más odia él. Cuando alguien está predicando profecía en una iglesia, divisionista, está fuera de la organización, está predicando susto, miedo. Es conocido, ¿no? Porque él tiene terror. Como Drácula a la cruz, entre comillas, porque eso no es verdad, así le tiene el miedo a las profecías, igualito, ¿eh? No resiste. Mucha profecía y se quema, mucha luz para él, así de sencillo. Vamos, sigamos. ¿Qué más? Eliminar el fanatismo, promover la unidad. Ellos hablan mucho de unidad. Cuando tú vas a escuchar sus predicaciones, todo es unidad, pero andan más divididos hasta con la esposa y los hijos. No les creas. Esos dirigentes que hablan que la unidad, esos son los más hipócritas de toda la tierra. Nunca les creas, mentirosos. Exaltan mucho al profesional en el espiritismo, ¿no? Y el nuevo orden mundial. Vamos a la siguiente. Ellos le dan más crédito, no al que es un estudiante autodidacta, ¿no? No lo soportan. Como Cristo es el más grande autodidacta, ellos los odian, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la profesión, ¿eh? Ellos son los que enseñan el humanismo, ¿no? El hombre se salva a sí mismo, tiene algo de bueno dentro del hombre. No, el hombre no tiene nada de bueno. Esos que hablan de humanismo, que te dicen, no, pero hay que ser filántropo. Después de todo el hombre no es tan malo, siempre tiene algo de bueno por dentro. Y de ahí es de donde nacen
todos los males en la tierra. Esos son los peores. Bueno, lo siento por algunos que sean sinceros, ¿no? El inicio de la nueva era, dijeron en marzo del 2021, y inició la pandemia nueva era. Bueno, es lo mismo. Fin del inicio de la nueva era el diciembre de 2021. Demasiada casualidad con lo que vivimos, ¿no? Ellos buscaron el distanciamiento social, el mirar solo los ojos porque despertaba el tercer ojo, el calentamiento global, movimientos verdes, ecología, todo eso se llama Babilonia, es puras mentiras, ¿no? Muy bien, todo lo que ellos creen, ya solamente busquen en casa eclecticismo, efecto camaleón, ¿ya? Eso búsquenlo y lean todo lo que es la nueva era. Ahora no hay tiempo para leer mucho. Vamos a la siguiente, ¿no? La palabra del Señor termina diciendo así, Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12 al 14. ¿Cómo va a terminar la grande Babilonia? Fíjense lo que dice acá. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, es decir, el poder político y el religioso. Lo que vimos anoche, se unen, ¿no? Estos tienen un mismo propósito, la paz mundial, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al poder papal. Pelearán contra el Cordero, Cristo, y el Cordero los vencerá a través de la palabra, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 16. Y los 10 cuernos, los gobernantes del mundo, que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Al final del tiempo la gran ramera será quemada y destruida. ¿Por qué? Porque va a ser traicionada por los mismos poderes que la apoyaron. Por eso las películas del Hollywood nos están sacando constantemente cómo será la destrucción de la grande Babilonia. Mira, ¿no? El texto dice, sería quemada con fuego. Así va a ser. Esta vez va a ser un diluvio de fuego, ¿no? Antes fue de agua, ahora será con fuego. Esa es la destrucción. Por eso estas películas del Hollywood nos están preparando para que ya sepamos lo que viene, ¿no? Porque esto ya está preparado, ya está listo y diseñado para que tenga que ocurrir. De eso vamos a hablar el día de mañana. Cómo se están preparando las armas contra la humanidad. El plan es tratar de deshacerse de todos los seres humanos en la tierra. El diablo odia a los humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús es el hermano mayor humano, entonces no los soporta. ¿Cómo puede ser posible, según él, que el Dios del cielo se haya humanizado, se haya encarnado y que haya tenido que venir acá a la tierra para hacer que los hombres valgan, ¿no? Sí, porque para el diablo los seres humanos pues son vistos como meros insectos, ¿no? Pero ahora con Jesucristo a la cabeza el insecto queda él y eso no le agrada, ¿no? Por eso reniega. Entonces su plan es este, exterminar a la humanidad, miren, y de la forma más cruel todavía, ¿no? Metiéndoles ideas a los hombres de que hay que reducir población y de que hay que deshacerse de los estómagos inservibles. ¿A quién le llaman estómagos inservibles? A todos los que les gustan las fiestas, el licor, las orgías, las borracheras, a los que les gustan las modas, a los que les gusta el cine, a los que les gusta la fantasía. A todos esos les llaman estómagos inservibles porque no producen nada, pero consumen todo, ¿no? Entonces por eso ellos han dicho hay que exterminarlos, pero son ellos pues los que mandan las novelas, ellos son los que mandan las películas de ciencia ficción, ellos son los que mandan la pornografía, ellos son los que inventan el licor, la droga, para luego decir que tú eres el inservible, ¿no? Es un arma del diablo, ¿no? Entonces todos ellos van a ser consumidos. Dios no puede librarlos ya. Se habrán puesto del lado del mal. Y cuando parezca que todo se destruye, la Biblia dice que de más allá de las estrellas aparece el Redentor del mundo. Ahí está. Nuestro Señor Jesucristo viene, ¿no? Míralo.
Esa es la venida de Cristo, ¿no? Míralo. Ese es el día glorioso. Así es como viene el Señor, en las nubes de los cielos, ¿no? Y los fieles son los que lo están esperando a Jesús. ¿Serás tú uno de esos que le estén esperando, que digan, aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, con Él viviremos y Él nos llevará? Tú decides, querido hermano, si tú quieres estar en ese día y ser parte de aquellos que hayan sido fieles al Señor. Maravilloso día. Ese será el día glorioso de los hijos de Dios, ¿no? Mira cómo los ángeles sacan a la gente buena, ¿no? A los pocos que han sido fieles, los ángeles se los van a llevar para poder transportarlos hasta el hogar celestial. ¿Tú quieres estar ahí? Imagínate que un ángel te esté transportando, ¿no? Eso debe ser maravilloso. Cuando los hijos de Dios finalmente sean sacados de la tierra, ¿dónde serán llevados? La Biblia nos promete un lugar hermoso, ¿no? La santa ciudad de la Nueva Jerusalén, la metrópoli celestial, la ciudad de oro puro, diáfana como el cristal. ¿Míralo? Lugares de reposo, lugares de recreo para aquellos que hayan sido fieles al Señor. Prepárate para encontrarte con el Señor en ese día. No hay nada por lo cual luchar por esta tierra, ¿no? Este mundo no es para luchar. No entres a la competencia con este mundo. No les creas a esos que hablan de la competitividad y tanta cosa. Puras mentiras. Están haciéndote perder el tiempo. Prepárate para lo real, para lo eterno, para lo inmortal, para lo que sí vale la pena. Trabajos, estudios, de todo va a haber allá en el cielo. No te preocupes. Allá no hay ociosidad. Va a ser maravilloso. Ciencia, conocimiento. ¿Qué más puedes pedir? ¿Ah? Vamos a pedirle a Jesús en esta noche de rodillas que Él nos ayude para estar listos para aquel día glorioso. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu pueda grabarlas en nuestra mente y corazón, para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Padre Santo, te rogamos que cada una de las palabras dichas puedan ser también comunicadas a cada persona que aún no conoce esta verdad. Ayúdanos a salir, Señor, de las costumbres de Babilonia y estar preparados en aquel día cuando tú vuelvas por segunda vez para entrar en el gobierno celestial. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos, Señor, en esta noche. Danos espíritu de arrepentimiento para buscarte en oración y hacer tu voluntad. Bendice, Señor, también a cada persona nueva que ha llegado en el día de hoy y a todos nuestros hermanos que a nivel mundial están viendo a través de las cámaras este mensaje bendito, para que lo puedan compartir y viralizar con otras personas, a fin de que conozcan, Señor, cómo salir de Babilonia y prepararse para estar contigo en paz. Porque te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, dejo el tiempo con nuestros hermanos encargados para la despedida. Amén. Seis. 6. 6. Fin del juego.
El momento ha llegado. Ya era hora. Fin del juego. ¿No es mi palabra acaso como el fuego? Seis. Fin del juego. Mi rey, el momento ha llegado. Ya era hora. Fin del juego. ¿No es mi palabra acaso como el fuego?